Muy bien, buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a comenzar esta mañana del domingo 28 de junio del año 2026. Damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes que nos acompaña aquí en la segunda reunión de esta mañana, Y damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes que nos mira ahí a través de YouTube, a través de Facebook. Damos gracias a Dios por sus vidas. Vamos a ir a Génesis. Vamos a Génesis capítulo 49, hermanos, por favor. Génesis capítulo 49. Y vamos a estar en los versículos 28 al 32. Génesis capítulo 49, versículos 28 al 32. Si me acompañan con la lectura, dice: Todos estos fueron las 12 tribus de Israel, y esto fue lo que su padre les dijo. Al bendecirlos, a cada uno por su bendición los bendijo. Les mandó luego y les dijo: Yo voy a ser reunido con mi pueblo. Sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón el Eteo, en la cueva que está en el campo de Macpela, al oriente de Manre, en la tierra de Canaán, la cual compró Abraham con el mismo campo de Efrón el Eteo, para heredad de sepultura. Allí sepultaron a Abraham y a Sara, su mujer. Ahí sepultaron a Isaac y a Rebeca, su mujer. Allí también sepulté yo a Lea. La compra del campo y de la cueva que está en él fue de los hijos de Ed. Y cuando Jacob acabó de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró, y fue reunido con sus padres. Ahí nuestro hermano Ever más adelante va a estar compartiendo acerca de estos pasajes, pero vamos a orar. ¿Qué tal si ahí donde está me acompaña en este tiempo de oración? Padre, esta mañana seguimos delante de tu presencia, agradecidos, Señor, por tus cuidados, agradecidos por tu provisión, agradecido, Padre, por la vida de cada uno de estos hermanos que ha definido este tiempo, ha apartado este tiempo para venir aquí a la Iglesia Renacer, y con gozo, con amor, Padre, nos reunimos y queremos elevar cantos a tu nombre, Padre. Queremos exaltarte, queremos reverenciarte, queremos levantar esta alabanza, Señor, que sea agradable delante de ti, Padre. Queremos como pueblo unirnos, Señor, unirnos y deleitarnos, Señor, en este tiempo de alabanza hacia ti. Y así, Padre, te pedimos, Señor, por el tiempo de tu exposición de palabras, Señor. Te damos gracias por la vida de nuestro hermano Ever. Rogamos, Padre, que tu Santo Espíritu le utilice esta mañana y que también tu Espíritu Santo abra nuestra mente, abra nuestro corazón, abra nuestros ojos, Padre, para poder meditar, para poder, Señor, ver y aprender acerca de lo que tú tienes para nosotros ahí en Génesis. Padre, dejamos esta reunión en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a tener algunos cantos y vamos a recordar algunos esta mañana. Y el himno 174 dice: qué bella historia. ¿Qué tal si nos ponemos en pie, hermanos? El himno 174 dice: qué bella historia. La alabemos al Señor con este hermoso canto. Qué bella historia
de su excelsa gloria, bajo el Salvador, divino Redentor. Nació en pesebre, despreciado y pobre, varón de lágrimas y de dolor. Oh, cuánto le amo y fiel le adoro. Él es mi vida, mi Redentor, el Rey de gloria. Vino a salvarme y a revelarme al Dios de amor. Qué gran misterio, tan incomprensible. El Verbo se encarnó y al mundo descendió. El plan oculto revelóse al hombre, por su tierno amor me levantó. Oh, cuánto le amo y fiel le adoro. Él es mi vida, mi Redentor, el Rey de gloria. Vino a salvarme y a revelarme al Dios de amor. Don admirable, tan incomparable, de plena salvación y eterna redención. El plan oculto en mi camino, su luz alumbrará mi corazón. Oh, cuánto le amo y fiel le adoro. Él es mi vida, mi Redentor, el Rey de gloria. Vino a salvarme y a revelarme al Dios de amor. Oh, cuánto le amo y fiel le adoro. Él es mi vida, mi Redentor, el Rey de gloria. Vino a salvarme y a revelarme al Dios de amor. Amén. Él nos ha salvado, Él es nuestro Redentor. El himno 89 dice: vine a alabar a Dios. Hermano, ¿usted a qué ha venido esta mañana? Hemos venido a alabar a nuestro Dios, a presentar nuestras oraciones, a escuchar su palabra, a compartir unos con otros, tantas cosas que hacemos en este tiempo. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar
alabar a Dios. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar su nombre. Vine a alabar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial. Cambió mi corazón y me enseñó camino mejor. Y esa es la razón por la que digo que vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar su nombre. Vine a alabar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial. Cambió mi corazón y me enseñó un camino mejor. Y esa es la razón por la que digo que vine a alabar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial. Cambió mi corazón y me enseñó camino mejor. Y esa es la razón por la que digo que vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios. Amén. Hemos venido a alabar su nombre porque Él es nuestro glorioso Salvador, nuestro divino Redentor. Y ante Él se doblará toda rodilla. Glorioso Salvador, divino Redentor, me postraré ante ti. Bendito Hijo de Dios, hermoso Rey de Sión, te adoraré y así declararé: eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Glorioso Salvador, divino Redentor,
me postraré ante ti. Bendito Hijo de Dios, hermoso Rey de Sión, te adoraré y así declararé: eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Señor, te alabamos porque eres nuestro glorioso Salvador, nuestro divino Redentor, Padre, y todas las rodillas un día se doblarán delante de ti, Señor. Y no solamente los creyentes, Señor, sino que también los que no creyeron, los que te han rechazado, Señor. Y ese día todo el mundo, todas las personas, Señor, las naciones verán que tú eres Dios, Señor. Y nosotros, gracias a ti, hoy lo sabemos, Señor, que tú eres nuestro Dios, que tú eres el Señor y que tú eres el Salvador. Te alabamos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo. Amén. Puede tomar asiento, hermano. Muy bien, esta mañana también tenemos ahí cena del Señor, así que vamos a pasar a los niños a su clase con su maestro. Vamos a pasar a los niños a su clase con su maestro y a los maestros vamos a pedir por favor que estén pendientes ahí para cuando ya toque
el tiempo de los versículos, tengamos todas las clases ya acá dentro del templo, por favor. Y vamos a quedar con nuestro hermano Ever para la enseñanza de esta mañana. Dos, tres. Muy buenos días. Que Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes. Bueno volvernos a encontrar en esta mañana. Gloria a Dios porque podemos dedicar este día para el Señor, para alabarlo, para exaltarlo y para bendecir su nombre. El tema de hoy, hermanos, es porque vamos a terminar Génesis. Un libro maravilloso que aproximadamente 3 años, ¿verdad, hermano Jeremías? Lo hemos estado compartiendo, lo hemos estado estudiando, hemos estado meditando mucho en él. Y gloria a Dios porque llegamos a esta última etapa, la cual es la muerte de 2 personajes que han hecho historia en este libro. Pero vamos a estar estudiando un poquito más a profundidad y nos vamos a dar cuenta de algo. La historia no es de la muerte de Jacob ni de la muerte de José. Es de la fidelidad de Dios en el pacto que Él hace con su pueblo. Así que vamos a tomar nuestra Biblia y vamos a leer de nuevo todo Génesis capítulo 49 y el capítulo 50. Génesis 49, versículos del 28 hasta adelante. Todos estos fueron las 12 tribus de Israel. Y esto fue lo que su padre les dijo al bendecirlos. A cada uno con bendición los bendijo. Les mandó luego y les dijo: yo voy a ser reunido con mi pueblo. Sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón el Eteo, en la cueva que está en el campo de Macpela, al oriente de Manre, en la tierra de Canaán, la cual compró Abraham con el mismo campo de Efrón el Eteo para heredad de sepultura. Ahí sepultaron a Abraham y a Sara su mujer, ahí sepultaron a Isaac y a Rebeca su mujer, ahí también sepulté yo a Lea. La compra de este campo de la cueva que está fue de los hijos de Ed. Y cuando acabó Jacob de dar mandamiento a sus hijos, encogió sus pies en cama y expiró y fue reunido con sus padres. Capítulo 50. Entonces se echó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y lo besó. Y mandó José a sus siervos, los médicos, que embalsamaran a su padre, y los médicos embalsamaron a Israel. Y le cumplieron 40 días, porque así cumplían los días de los embalsamados. Y lo lloraron los egipcios 70 días. Y pasados los días de su luto, habló José a los de la casa de Faraón, diciendo: si he hallado ahora gracia en vuestros ojos, os ruego que habléis en oídos del Faraón, diciendo: mi padre me hizo jurar diciendo: he aquí que voy a morir en el sepulcro que cavé para mí en la tierra de Canaán. Allí me sepultarás. Ruego pues que vaya yo ahora y sepulte a mi padre y volveré. Y Faraón dijo: ve y sepulta a tu padre como él te hizo jurar. Versículo 7. Entonces José, subiendo para sepultar a su padre, y subieron con él todos los siervos de Faraón, los ancianos de su casa y todos los ancianos de la tierra de Egipto, y toda la casa de José y sus hermanos y la casa de su padre. Solamente dejaron en la tierra de Gosén a sus niños y a sus ovejas y sus vacas. Subieron también con él los carros y la gente de caballo, y se hizo un escuadrón muy grande. Y llegaron hasta la era de Atad, que está al otro lado del Jordán, y endecharon ahí con grande y muy triste lamentación. Y José hizo a su padre duelo por 7 días. Y viendo los moradores de la tierra de los cananeos el llanto en la era de Atad, dijeron: llanto grande es este de los egipcios. Por eso fue llamado el nombre Abel Misraim, que es. Hicieron pues sus hijos con él según les habían mandado. Pues lo llevaron sus hijos a la tierra de Canaán y lo sepultaron en la cueva del campo de Macpela, la que había comprado Abraham con el mismo campo para de sepultura, y de Efrón el Eteo al oriente de Manre. Y volvió José a Egipto, él, sus hermanos y todos los que estuvieron con él, a sepultar a su padre después de que lo hubo sepultado. Versículo 15. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizás nos aborrezca José y nos dará el pago
de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José: te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos de Dios, de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y les respondió José: no temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros, a vuestros hijos. Y así los consoló y les habló al corazón. Y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Y vio José a los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Maquir, hijos de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo: ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por la vida de estos hombres, Señor, que tú utilizaste para cumplir tu pacto eterno. Te pedimos que en esta mañana puedas hablarnos a nuestro corazón, a nuestra vida, y que toda esta palabra, Señor, no solo quede ahí, sino que también podamos ponerla en práctica. Hermano, el tema de esta mañana es: cuando los hombres mueren, el Dios del pacto permanece fiel. Cuando los hombres mueren, cuando ya todo se termina, Dios sigue siendo fiel, porque Dios no ha dependido de un humano. Simplemente nosotros somos instrumentos. Los hombres mueren, pero las promesas de Dios jamás van a morir. Nunca. Y en Génesis, estos versículos que acabamos de leer nos enseñan que la esperanza del pueblo nunca ha descansado en la vida de sus líderes, sino que ha descansado en la fidelidad del pacto de Dios. Estos hombres siempre esperaron las promesas de Dios, aunque por muchos años tal vez lo olvidaron. Luego Dios levantó a otro hombre, a un caudillo, a Moisés, para volver a escribir este libro de Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, para enseñarles que Dios sigue siendo fiel a su palabra. Amén a eso. La muerte siempre ha sido una de las realidades más difíciles que el hombre ha enfrentado. Ninguna posición social, ningún estatus económico, ningún estatus político o ningún estatus espiritual que podamos tener nos va a librar de la muerte. Y por eso nace aquel dicho que dice: todo tiene solución, excepto la muerte. No hay solución. Todos vamos a partir. Pero la muerte nos recuerda constantemente nuestra fragilidad como humanos. Nos recuerda la limitación y la brevedad que el humano tiene en esta vida. Y esta historia de José nos ha hablado directamente al corazón, directamente a confiar en ese pacto que el Señor tiene con su pueblo. Ya murió Abraham, ya murió Isaac, ahora ya murió Jacob, también ya murió José. Y han muerto muchos líderes que Dios ha ido levantando a través de la historia. Pero el pacto del Señor permanece fiel y nunca, nunca se termina. Los hombres pasan, las generaciones cambian, los líderes mueren, pastores dejan de existir, pero la obra del Señor continúa, porque Dios mismo es quien sustenta esa obra. Y vemos un poquito acerca de lo que vamos a estudiar en esta mañana para comprender este capítulo de Génesis 49 hasta el 50. Vemos que primeramente sabemos y entendemos que Moisés está hablando al pueblo de Israel para que conozcan la historia del pueblo. Recuerden que terminando Génesis y entramos a Éxodo han pasado 400 años.
El pueblo de Israel ya olvidó sus orígenes. Y Moisés viene y escribe Génesis y lo podemos dividir en dos partes, en dos segmentos el libro de Génesis. Los primeros 11 capítulos nos hablan de la historia, de la creación, de lo que pasó después de la creación, de cómo Adán y Eva empiezan a fructificarse, de la muerte de Caín. Habla del diluvio, de la maldad de los hombres que se había multiplicado. Y luego llega a la Torre de Babel y empiezan las historias. Y Moisés está diciendo, de esta manera es que nosotros fuimos creados. Y luego llega el capítulo 12. Y del capítulo 12 en adelante entra una nueva sección. Y ya no se trata de la creación misma, sino que se trata de cómo Dios escoge a una familia en específico para cumplir su pacto. Y esa familia es la familia de Abraham. Como Dios dice allá en Génesis capítulo 12, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande y la bendeciré y engrandeceré tu nombre. Y en ti serán benditas, dices, todas las familias de la tierra. Hermanos, esa bendición nos ha alcanzado a nosotros. Así que a lo largo de Génesis vemos entonces desfilar 4 grandes patriarcas. Abraham, vemos a Isaac, vemos a Jacob, vemos a José. Y con José termina la historia de los patriarcas. Y aquí entramos a una nueva era, a una nueva generación, donde Dios ya toma y hace la nación que le había prometido a Abraham, que es el pueblo de Israel. Así que son 3 aspectos los que queremos hablar en esta mañana acerca de todo este pasaje. Y el primero es que la fe del creyente trasciende la muerte porque descansa en las promesas de Dios. La fe del creyente trasciende la muerte porque descansa en las promesas de Dios. Y el pasaje inicia a Jacob dando instrucciones precisas después de su muerte. Jacob, un hombre que su nombre significaba engañador. Dios cambia ese nombre porque ha transformado su vida. El engañador resulta engañado por su suegro Jetro. Trabaja 7 años por su esposa, pero lo engaña y en la noche de bodas, cuando se despierta, dice, Jacob, ¿a quién me diste? A Lea. Bueno, es que aquí le dice Jetro, la cultura es que primero se da a la mayor y luego a la menor. Trabaja otros 7 años. Qué engaño, ¿verdad? Y no solamente lo engañó con sus esposas, lo engañó también con el salario. El pobre trabajó de gratis toda su vida. No le pagaron, pero por amor otros 7 años, llegando a 14 años. Dios transforma este engañador y lo convierte en Israel. Y allá cuando está peleando con él le dice, bueno, ya no vas a ser llamado Jacob, hoy te llamarás Israel. Ese va a ser tu nombre. Y Dios transforma a ese hombre, a un hombre que al principio engañaba, pero se convirtió en un hombre de fe, al igual que su abuelo Abraham, al igual que su padre Isaac. Parece un detalle aquí bien familiar o cultural el hecho de que nos vayan a enterrar al lugar donde nacimos. Y hasta hoy en día se da eso. Muchos dicen, yo no quiero que me entierren aquí, yo quiero que me vayan a enterrar allá a mi pueblito. Allá quiero. Y Jacob viene y da las instrucciones. Y mire lo que dice el versículo 29. Les mandó luego y les dijo, yo voy a ser reunido con mi pueblo. Sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón Eteo. Y les da instrucciones específicas de dónde quiere. ¿Por qué? Porque Jacob entiende la muerte no como algo que ya terminaba su humanidad, sino que entiende la muerte como voy a ser reunido con mi pueblo. Voy a encontrarme con ellos. Voy a estar con el Señor. Voy a estar allá. Y eso es lo maravilloso. Y esta expresión muestra que la muerte no es simplemente vista como ya desaparecí totalmente de esta tierra, sino como una entrada directamente a la gloria del Señor. Qué fe, qué esperanza. Y Jacob menciona en el versículo 30 y dice, en la cueva que está en el campo de Macpela, al oriente de Manre, en la tierra de Canaán. Esto es muy interesante subrayarlo. En la tierra de Canaán, en la cual compró Abraham con el mismo campo de Efrón Eteo para heredad de sepultura. La cueva
no solo significaba el lugar donde Abraham lo iban a enterrar físicamente, sino que era un testimonio físico de aquella promesa que Dios le había hecho a Abraham y a decirle, allá, allá vas a volver a la tierra que yo te prometí. Y Jacob entendía claramente esto. Él estaba en una tierra ajena a la donde él había nacido, donde Dios ya había prometido, y él estaba allá en Egipto. Pero él dice, quiero que me entierren allá, porque el Señor nos hará volver al lugar que Él nos prometió. Y es que las promesas de Dios, hermanos, son siempre fiel. Y dice Pablo, son en Él sí y en Él amén. Son en Él siempre fiel. Son eternas. Y a veces nosotros nos olvidamos de esas promesas de Dios cuando vamos obteniendo todo lo que nosotros queremos. Este hombre no olvidó donde Dios les había prometido que los iba a multiplicar. Y saben que hasta la fecha todavía no se ha sido entregada toda la tierra de Canaán a Israel. Si leemos el Apocalipsis, nos vamos a dar cuenta entonces que Dios va a entregar toda esta tierra cuando Él venga y se siente en el trono de David a reinar por los 1000 años. Hasta ese momento, Dios va a entregar toda esta tierra, toda esta heredad a este pueblo. Continúa el texto diciendo en el versículo 33, y cuando acabó Jacob de dar testimonio a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró y fue reunido con sus padres. Jacob muere, llega el fin del patriarca, pero su fe no muere, no fallece. Él está creyendo, él está confiando y su último deseo es orientar a sus hijos a decirle, no se olviden a dónde Dios nos va a llevar. No se olviden de lo que Dios ya nos prometió. Por eso es que yo quiero que me entierren allá, para que cada vez que se recuerden de mí me vayan a visitar. Y recuerden que esa tierra nos pertenece por un pacto sempiterno que Dios hizo con nosotros. Esa tierra es nuestra. Esa es la promesa. Y esto es poderoso. Aún Jacob muriendo, hermanos, Jacob está predicando aquí. En sus últimos. Y si nosotros leemos estos pequeños versículos, nos vamos a dar cuenta que no pasan ni 5 minutos. Pero Jacob deja un testimonio muy grande para el pueblo de Israel. Ahora, ¿qué encontramos en este pasaje? 3 aspectos muy importantes. Este pasaje nos enseña que la muerte de los creyentes no cancela las promesas de Dios. La muerte del creyente, hermano, no cancela lo que Dios ya ha prometido. Jacob muere, pero el pacto sigue vivo. Abraham murió, el pacto continuó. Isaac murió, el pacto sigue continuando. Muere Jacob, muere José, muere Moisés y podamos dar la lista a todos los que murieron. Y el pacto continúa, porque los pactos de Dios son eternos, son siempre fieles, aunque el hombre muera. Encontramos también una doctrina fundamental. La fidelidad de Dios no depende de la permanencia de sus siervos. La fidelidad de Dios no depende de que el pastor Jeremías esté aquí. No depende de que el pastor Joel esté en Lomitas. No depende de que ninguno de nosotros como líderes nos podemos levantar y estemos dentro de una congregación. Todos vamos a morir en algún momento. Pero si Dios prometió bendecir, fructificar, multiplicar su pueblo, aunque los líderes pasen y generaciones pasen, Dios seguirá haciendo crecer a la iglesia Renacer. Y lo hemos visto en esa fidelidad. Nueva Suyapa, ya vamos a tener el templo en Nueva Suyapa. Concepción, ya viene también ese ministerio. ¿Ven cómo las promesas de Dios se van cumpliendo cuando nosotros cumplimos su palabra? Dice el Salmos 33:11. El consejo de Jehová permanecerá para siempre. Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. La iglesia necesita recordar esto, hermanos. Los hombres, los líderes, solo somos instrumentos de Dios. No somos el fundamento. El fundamento es Cristo. Nosotros solo somos instrumento, pastores, líderes, grandes predicadores, grandes siervos de Dios pasan, pero el Dios del pacto siempre va a permanecer fiel.
Este punto, hermanos, nos confronta a la manera en cómo nosotros como humanos, de cómo debemos de vivir. Jacob no murió aferrado a Egipto y muchas veces nosotros vivimos aferrados a este mundo. ¿Cuál es su esperanza? ¿Por qué hoy usted está aquí? ¿Cuál es el propósito de venir los domingos, los martes y reunirnos en los grupos casas? Porque nos sentimos bien, porque estamos cómodos, porque tal vez nos podemos sentir alegres, porque nos da tranquilidad en el momento que estamos en la reunión. ¿Por qué está usted hoy aquí? Jacob no murió aferrado a que estaba en una tierra donde lo tenía todo. Habían pasado aproximadamente unos 17 años cuando llegó Jacob con su pueblo a la tierra de Egipto. 17 años donde el faraón les dijo, les voy a dar la tierra de Gosén para que gocen. Porque es la mejor tierra que hay en todo Egipto. Se la voy a entregar para que la disfrute, para que se multipliquen. Y Jacob tenía la bendición de estar viviendo en la casa de José, el segundo hombre más importante de todo el imperio de Egipto. O sea, era la potencia mundial en ese tiempo. Y José era el segundo hombre más importante. O sea, Jacob estaba tranquilo. Disfrutó su vejez, disfrutó sus hijos, disfrutó sus nietos, ya no se preocupó de andar como errante, ya no se preocupó de andar quitando su carpa y moviéndose a otro lado, no se preocupó por la comida, él lo tenía absolutamente todo. Pero él nunca vivió aferrado a esa comodidad. Él vivió aferrado a la promesa que Dios había hecho a su padre. Y por eso es que al final dice, llévenme allá, llévenme de nuevo para que ustedes recuerden que lo que Dios va a prometer lo cumple. Y miren que el apóstol Pablo nos dice algo a la iglesia en Filipos y nos lo dice también a nosotros. Filipenses capítulo 3, versículo 20, dice, mas nuestra ciudadanía está ¿dónde? En los cielos, donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Muchos viven en este mundo como si fuera el destino final. Pero nosotros como cristianos entendemos y sabemos que nuestra ciudadanía está en los cielos. La muerte puede cerrar los ojos del creyente, de todos nosotros algún día, pero no puede apagar nunca las promesas de Dios, porque Dios permanece fiel. Y el segundo aspecto que vamos a encontrar es que el perdón verdadero nace de confiar en la soberanía de Dios. Miren qué curioso, ya muere Jacob, pero cambia un poco la narrativa y nos vamos al versículo número 15 del capítulo 20. Jacob ya murió completamente, ya lo enterraron, ya lo velaron, ya lo lloraron. 70 días lo lloró el pueblo de Israel, de Egipto, perdón, 70 días. Y habían pasado ya muchos años y la muerte de Jacob despierta un temor que había escondido. El versículo 15 dice, viendo los hermanos de José que su padre ya había muerto, dijeron, quizás, y miren esto, quizás nos aborrezca José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. O sea, que en su corazón todavía había temor. Todavía había temor. Ese quizás nos aborrezca revela el estado del corazón de los hermanos de José. Ahí revela lo que había verdaderamente en el corazón de ellos, temor. ¿Por qué? Porque tal vez ellos no habían podido superar todo lo que José les había hecho y pensaron que José se estaba portando bien porque no quería causarle algún dolor a su padre. Y dijeron ellos, ya murió mi papá, este se la va a ver conmigo ahora. Porque cuando papá y mamá no está, qué facilito es pelearnos entre los hermanos. Ellos conocen su pecado. Y aquí vemos algo, hermanos, que llama mucho la atención. Vemos cómo una conciencia culpable puede interpretar incorrectamente
el amor recibido. Cuando hay culpa en nuestro corazón, todo lo vamos a malinterpretar. Cuando nuestro corazón no se ha sanado, vamos a empezar a malinterpretar aún cuando nos quieran algo bueno para nosotros. ¿O no es verdad que muchas veces decimos nosotros, a saber qué querrá qué querés? ¿Qué estás haciendo las cosas así? Cuando hay pleitos, cuando hay problemas, pensamos que siempre la otra persona va a querer dañarnos o lastimarnos, pero es que en nuestro corazón hay culpa. Hay culpa. Y esa culpa los hace enviar un mensaje a José. Y mire el versículo 16 y 17. Tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado. Porque mal te trataron, por tanto ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Miren que muchos comentaristas dicen que literalmente esto no lo dijo Jacob. Esto se lo inventaron los hermanos para poner como alguien enfrente para que peleara por ellos. Mira, tu papá nos mandó a decir esto. Y no fueron ellos, sino que se lo enviaron a decir. Pero como José los dejó en visto, ahí en WhatsApp aparecen 2 check azules, ¿verdad? Cuando nos dejan en visto. Fueron ellos personalmente. Y dice el versículo, perdón, antes de que ellos vayan, hay algo importante aquí. Dice que José lloró mientras hablaban. Si nos vamos a la última parte del versículo 17, dice que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y miren lo que dice la última parte. Y José lloró mientras hablaban. Interesante esto. ¿Por qué llora José mientras le van a dar esta respuesta? Miren, José no llora porque se sentía mal. José no llora porque estaba enojado. José no llora por recordar lo que había pasado, porque sus hermanos lo habían vendido, por todo lo que había transcurrido. Llora porque después de casi 17 años, los hermanos todavía no confiaban que Dios había transformado el corazón de José. Y José llora de dolor al ver que sus hermanos piensan que José era un hombre malo. Y ahora sí, llegamos al Génesis 50, versículo 18. Vinieron también sus hermanos, ya que José no les contestó, vinieron donde él y se postraron delante de él y le dijeron, henos aquí por siervos tuyos. ¿Recuerdan lo que José soñó allá en Génesis 37? Que dijo, y yo soñé, dice José, que tenía mi espiga y todos ustedes tenían una espiga. Y mi espiga estaba en el centro y todas las demás espigas se inclinaban ante la mía. Y eso fue lo que despertó aún más celos en los hermanos de José. Y se burlaban de él. Y vemos más adelante, cuando ellos llegan a Egipto, se inclinan frente a José, aún sin conocer que era José. Cuando José se revela ante ellos, se vuelven a inclinar ante José. Y aquí, nuevamente ellos llegan donde José y se inclinan donde José. 3 veces para confirmarlo. Y ahí podemos notar algo. Las promesas de Dios y la palabra de Dios siempre se cumple. Siempre, siempre se cumple. Y José lo responde con una de las declaraciones más hermosas que podemos encontrarla en la Biblia. Y le responde con una pregunta y le dice, y le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Mire que esta pregunta cambia totalmente el relato de la historia. ¿Por qué? Porque José reconoce primeramente que el juicio solamente le pertenece a Dios. El juicio solamente le va a pertenecer a Dios, a nadie más. Y José lo entiende muy bien. Él comprende que a lo que muchos creyentes hoy en día nos cuesta entender. Cuando nosotros intentamos tomar la venganza, estamos ocupando el lugar que solamente a Dios le corresponde. Y hoy en la mañana les decía, espero que ustedes no sean como yo,
Porque yo sí he intentado tomar venganza cuando alguien me hace algo malo. Y tal vez no lo he llevado a la práctica, pero lo he pensado. Y espero que todos sean más santos que mí. Que muchas veces digamos, no, el Señor dice algo. Mire Romanos capítulo 12, versículo 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, dice Pablo, hablándole a la iglesia de Roma, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Es que nos cuesta entender, hermanos, nos cuesta entender cómo nosotros debemos de perdonar. O sea, el perdón no es olvidar completamente. Porque yo no voy a olvidar nunca lo que me hicieron. Pero el perdón que Dios nos da es recordar lo que pasó y dar gracias a Dios porque Dios tenía un propósito para eso. Y eso es lo que José recordó. Y el versículo que resume toda la historia de José es el siguiente. Génesis 50:20. Vosotros, dice José, les recuerda a ellos, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios, ¿qué pasó? Lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy. ¿Y qué era? Para mantener en vida a mucho pueblo. Miren, este versículo no niega la responsabilidad humana. José no está diciendo aquí, ustedes no hicieron nada malo, tranquilos. O sea, todo está bien. No, José no dice eso. ¿Hubo pecado? Sí. ¿Hubo maldad? Sí. ¿Hubo traición? También la hubo. Pero añade otra verdad importante. Dios encaminó todo aquello que una persona hizo contra mí para bien. Y allí entendemos entonces una de las grandes doctrinas bíblicas, que es la providencia y la soberanía de Dios. Yo pudiera contarles mi testimonio, todo lo que pasó en mi vida. Yo sé que usted también tiene su testimonio. Pero cuando entendemos que los planes de Dios eran para hacernos una mejor persona, era para moldearnos a su imagen, a su carácter, le damos gracias a Dios por todo lo que pasó. Y miren que después de que los hermanos llegaron con José, y José se descubre ante ellos y le dicen, yo soy José, a quien ustedes vendieron, a quien ustedes traicionaron. José nunca más le vuelve a reprochar absolutamente nada. Ellos estaban viviendo con culpa. Y José entiende muy claramente lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas que pasan, ayudan para bien. José lo entendió muy bien, hermanos. Claro que José les está diciendo, ustedes van a tener que pagar en algún momento por el pecado que cometieron. Pero de mi parte no van a recibir esa venganza. Le dejé la ira al Señor y el Señor va a pagar. El Señor va a aplicar ese justo juicio. ¿Qué podemos aprender de este punto entonces? Primero, que la soberanía de Dios nunca va a eliminar la responsabilidad humana. Si usted peca, Dios lo castiga. Sí, de sencillo. Si usted hace las cosas que Dios está pidiendo que haga, Dios lo recompensa. Dios es un Dios justo, hermanos. No es como la justicia humana. Dios es justo completamente y da el castigo o el premio que cada uno de sus hijos y toda la humanidad merece. Porque Dios seguirá siendo justo. Entendemos también que la providencia divina transforma incluso las heridas más profundas que nosotros podamos tener en instrumentos para cumplir el propósito de Dios. Miren a José. Lo tiraron a una cisterna porque querían que se ahogara. La cisterna estaba vacía. Después dijeron, matémoslo. Pero vino un hermano y dijo, no derramemos nuestra sangre, mejor vendámoslo. Llega donde Potifar como esclavo. Allá lo engañan, quieren abusar de él y lo meten a la cárcel. Y Dios lo saca de la cárcel y lo pone en un palacio. Claro que José sufrió, pero él entendió que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Y entendemos también que el verdadero perdón nace cuando dejamos de interpretar nuestra historia únicamente desde el dolor.
Cuando nosotros perdonamos o cuando nace ese verdadero perdón, dejamos de victimizarnos. Es cuando nosotros tomamos la decisión de decir, ay, es que me lastimaron, me hirieron, y empezamos a hablar solo del dolor. Le comentaba a alguien hace unos 2 días, si exageráramos las bendiciones de Dios, así como exageramos el dolor o las cosas malas que nos pasan, seríamos más felices. No sé usted, pero miren, muchas veces nos hicieron algo malo. Ah, no, y andamos lamentándonos por un mes. Que me lastimaron, que me hicieron esto. Y empezamos a sentirnos mal y a echarnos más la culpa. Pero recibimos una bendición de Dios. Un plato de comida. Nos despertamos todos los días viendo, escuchando, vivos. Y no lo exageramos como exageramos las cosas malas. Entonces, el verdadero perdón nace cuando dejamos de interpretar el dolor que nos causaron y comenzamos a verlo desde la providencia de Dios. Cuando empezamos a decir, Dios, ahora entiendo por qué me hiciste pasar por todo este proceso, porque tenías algo diferente para mí, porque tenías algo mejor para mí. Ahora, hermanos, muchas personas hoy en día siguen viviendo esclavizadas en el dolor, en el pasado. Y muchos cristianos piensan que lo que les está pasando hoy es producto de tal vez un pecado que cometieron. Dios no es así, hermanos. Dios no es un hombre que está o como un niño que está con una lupa en un hormiguero puyando cada hormiga. Dios no es así. Dios es tan bueno y tan misericordioso que dice que cuando Él perdona nuestros pecados, lo lanza ¿a dónde? A lo profundo del mar para nunca más volverse a acordar de ellos. Así es la bondad de Dios. Así es Dios de bueno. Y Dios hace eso y nos perdona. José nos enseña otra perspectiva en cuanto al perdonar. No minimizó el dolor, claro que le dolió, claro que sufrió. No justificó el pecado, no les dijo, no hombre, es que ustedes pecaron, pero miren, no lo justificó. Les dijo, ustedes pensaron mal contra mí, pero reconoce que Dios es más grande de aquello que lo intentó destruir. Y dice, Dios lo encaminó para bien. Tal vez usted fue traicionado, fue engañado, fue herido tal vez por la persona que más amaba. Pero hoy Dios le está diciendo, aprenda a verlo desde mi perspectiva. Yo lo permití para moldearte, para transformarte y para hacerte una mejor persona. Cuando un creyente entiende entonces que Dios gobierna incluso aquello que no comprende, deja de buscar la venganza y comienza a descansar en la soberanía perfecta de Dios. Y llegamos a la conclusión de este punto, de este pasaje. Y el tercer punto nos enseña que la esperanza del creyente descansa en el Dios que siempre cumple su palabra. En esto descansa la esperanza del creyente, en que Dios siempre va a cumplir su palabra, todo el tiempo. Y después de la reconciliación de los hermanos, miren cómo va este pasaje. Muerte de Jacob, reconciliación de los hermanos, y aquí cambia la narrativa en los últimos versículos porque José continúa viviendo en Egipto, pero él dice, me llevan cuando nos vayamos. Yo voy a morir, pero Dios nos va a visitar. ¿Por qué termina así? ¿Por qué no lo dejó no lo dejó Moisés cuando escribió hasta cuando se perdonó con sus hermanos? Y decimos, qué bonita historia. No, pero dijo Moisés, José murió. José murió y hubo aquí una esperanza de José también. Miren el versículo 22. Y habitó José en Egipto, él, la casa de su padre, y vivió José 110 años. Versículo 23. Y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. En el Antiguo Testamento, conocer la tercera generación era sinónimo de decir, Dios me ha bendecido de manera extraordinaria que he podido disfrutar mi vejez para poder disfrutar a mi familia. Ese era el sinónimo. Y José pronuncia unas palabras que van a cerrar todo el libro de Génesis. Versículo 24 del capítulo 50. Y dijo José a sus hermanos, yo voy a morir. Mas Dios ciertamente, ¿qué? Os visitará.
Y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y esta es una declaración extraordinaria porque Jacob nos está diciendo, miren, posiblemente Dios venga o tal vez Dios venga en algún momento. Él dice, Dios ciertamente los visitará. Y en hebreo esta palabra significaba una certeza absoluta, una fe inquebrantable de que Dios iba a cumplir su palabra. Y José lo había experimentado a tal punto que él había visto la mano de Dios en la cisterna, había visto la mano de Dios en la casa de Potifar, había visto la mano de Dios en la cárcel y aún en el palacio. Y él seguía diciendo, Dios los visitará. La muerte de José está con la mirada puesta en el futuro que viene adelante. Y aquí viene el versículo 25. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y llevaré y haráis llevar de aquí mis huesos. José sabía algo. Él sabía que el pueblo de Dios era un peregrino en la tierra de Egipto. Él sabía que la verdadera herencia de Dios al pueblo de Israel estaba en la tierra de Canaán. Por eso no pidió José un gran monumento. Y les decía en la mañana, si vemos a Egipto, no vamos a encontrar ninguna pirámide, ninguna obra majestuosa para José. Cuando fue José el hombre que salvó a un imperio, pidió que sus huesos fueran llevados con él, con los israelitas, cuando Dios cumpliera su palabra, devolverlos a la tierra que les había prometido. Y siglos después ocurre. Mire lo que dice Éxodo capítulo 13, versículo 19, cuando Dios ablanda el corazón de Faraón y lo deja ir al pueblo de Israel, dice este versículo, tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. O sea que la promesa de Dios fue cumplida. Y el pasaje nos presenta varias doctrinas fundamentales. La fidelidad de Dios trasciende generaciones, hermanos. Tal vez usted le está rogando al Señor hoy en día de que salve a un familiar. Tal vez usted muera y no haya visto esa salvación. Pero puede ser que Dios salve a esa persona. Porque Dios cumple su palabra y su fidelidad va a trascender generaciones. La esperanza bíblica siempre está fundamentada en las promesas de Dios. Siempre. Y hemos visto a lo largo de la historia cómo la palabra del Señor se ha cumplido una y otra vez más. La providencia divina gobierna la historia, aun cuando Dios parece guardar silencio. Dice Dani Berrios en un himno, cuando Dios calla no es otra cosa, sino que Él está trabajando. Él está ahí, obrando. Vivimos en una generación que busca seguridad en todo. Seguridad económica, seguridad física, seguridad política, seguridad social, seguridad personal. Génesis termina recordándonos una verdad, una verdadera esperanza que nunca se ha descansado en circunstancias favorables. Jamás. Las circunstancias en las que José vivió, en las que el pueblo de Dios, de Israel vivió en ese tiempo, fueron difíciles, fueron duras. Y Génesis termina recordándonos que Dios va a cumplir su palabra. Dice Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. No había sido escrito este versículo, pero estos hombres ya lo estaban viviendo, confiando en el Señor. Los hombres parten, Dios permanece. Las generaciones cambian, pero Dios continúa su pacto. La muerte llega, pero las promesas de Dios se van a seguir cumpliendo, siempre. Así que, ¿qué podemos entender de este pasaje? Primero, entendemos que el protagonista central de Génesis nunca fue Abraham, nunca fue Jacob, nunca Isaac, nunca José. Fue Dios actuando a través de la historia, usando a hombres. Dios llama a Abraham cuando nadie lo conocía. Dios sostuvo a Isaac en medio de todas las tribulaciones que él pudo tener.
Dios transforma la vida de un engañador que era Jacob. A pesar de todas sus luchas y todas sus dificultades, fue Dios. Dios levantó a José desde una cisterna hasta llevarlo a un palacio. Y ahora cuando todos ellos parten, ahora cuando todo el Antiguo Testamento ya murió, incluso parte del Nuevo Testamento ya fallecieron todos, Dios permanece siempre igual, santo, soberano, fiel y comprometido con su pacto. La muerte, hermano, nunca va a cancelar las promesas de Dios. La providencia de Dios es más grande que cualquier pecado que cualquier hombre pueda cometer, porque Dios siempre va a darnos provisión, aun cuando nosotros le fallemos. Y la esperanza del creyente siempre apunta hacia el frente, porque nosotros estamos esperando a nuestro Salvador. Y para terminar, hermanos, 4 aplicaciones que les quiero dejar en esta mañana. Primero, aprendamos a vivir mirando las promesas de Dios y no las circunstancias. Estamos pasando tiempos difíciles. Y ojo, vamos para peores. Pero nuestra esperanza no depende de esa circunstancia, depende de Dios, de las promesas que Él nos han hecho. También decidamos perdonar desde la perspectiva de la soberanía de Dios. Si nosotros no perdonamos, vamos a vivir una vida amargada, una vida frustrada, una vida con dolor, una vida con falsas expectativas. Pero si aprendemos a perdonar, nos liberamos a nosotros mismos. Dios nos libera y libera a la persona con la cual tal vez nosotros estamos atadas. Y Dios rompe toda cadena. Aprendamos a perdonar y digamos, Señor, tú permitiste todo esto para encaminarme para bien. Muchos pensaron mal contra mí, pero tú lo encaminaste para bien. Vivamos dejando una herencia de fe, no solamente una herencia material. Jacob dejó palabras fuertes antes de morir y dejó retados a sus hijos. José muere y deja retado también a todo el pueblo de Israel. La pregunta es, ¿qué encontrarán nuestros hijos o nuestras familias el día que nosotros muramos? ¿Cuál es el legado que nosotros vamos a dejar? ¿Cuál es esa herencia? Y lo último, hermanos, esperemos con paciencia el tiempo perfecto de Dios. Y a este tiempo perfecto se le conoce como Kairos, un tiempo oportuno, un tiempo perfecto. Esperémoslo. Dios va a obrar en nuestras vidas. Padre, gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias porque hemos concluido, Señor, este libro maravilloso de Génesis. Gracias, Señor, porque a través de la historia tú utilizaste a hombres que se levantaron y los transformaste y los moldeaste y preparaste sus corazones con luchas, con traiciones, con cargas, con pesos tan enormes en su corazón. Así transforma nuestras vidas. Y si hay alguien en esta mañana que necesita ser liberado, que tu Espíritu Santo llegue donde esa persona está y pueda ver las cosas desde tu perspectiva, desde su soberanía. Gracias, Señor, infinitas por tu palabra. En el nombre de Cristo oramos. Amén y amén. Que Dios bendiga sus vidas, hermanos, y gloria a Dios por este hermoso libro. Precisa, tenemos ya, como decía nuestro hermano, cerca de 3 años de estar estudiando Génesis. Ha sido un viaje interesante y damos gracias al Señor, ¿verdad? Porque creo que hemos aprendido mucho y tenemos toda una base, un fundamento de lo que es la creación y cómo también el Señor va apartando a esos hombres en la historia de los cuales viene nuestro Señor Jesucristo. El próximo domingo estaremos estudiando acerca del Evangelio de Mateo, así que, y Mateo comienza hablando de la genealogía del Señor, ¿verdad? Así que es una conexión. Damos gracias a Dios por su palabra. Bien, esta mañana tenemos la Cena del Señor. Es un acto muy significativo en la vida del creyente, ¿verdad?
porque primeramente es un mandato del Señor. Es un mandato del Señor que debemos tomar la cena y advierte, por supuesto, de cómo debe ser este acto. Y eso es importante. Hermanos, el Señor quiere que la cena de Él sea un acto sincero, limpio, verá, en nuestros corazones. Y habla precisamente de muchos que tomaron la cena del Señor indignamente, por lo cual dice que algunos están enfermos y otros duermen. Qué importante es tomar las cosas del Señor con toda la seriedad que el Señor las presenta. Y el hecho de tomar la cena del Señor tiene que ver no precisamente con un rito, con algo que debemos estar haciendo, ¿verdad? Porque el Señor lo manda solamente, sino porque eso toca también mi ser interior, ¿verdad? Está tocando mi corazón, está moviendo mi corazón a tomar en cuenta el sacrificio de Cristo que fue por nosotros. Así que vamos a tener un momento de oración para que cada uno de nosotros, ¿verdad? Podamos confesar al Señor nuestros pecados. Y qué bonito es la promesa del Señor. Dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Así que no hay razón para que esta mañana no tomemos la cena del Señor si Él está listo con los brazos abiertos para perdonarnos. En la antigüedad muchas personas iban hacia un hombre para confesar sus pecados, pero qué maravilloso es que nosotros podemos ir al Padre y saber que Él está listo para perdonarnos si confesamos con sinceridad nuestro pecado. Así que esta es la mañana para eso, hermanos, para que confesemos al Señor y seamos limpios de todo pecado. ¿Qué tal si nos ponemos de pie y tenemos un momento de oración con nuestro Dios? Te damos las gracias, Señor, porque estableciste esta ordenanza para que nos examinemos cada uno de nosotros, no delante de los hombres, sino delante del que lee los corazones. Qué maravilloso es estar delante de ti, Señor, y reconocer que no estamos aquí porque somos mejores. Tu palabra dice que nos tomaste de lo vil del mundo para avergonzar a los sabios. Y así es tu gracia, Señor. No merecemos ser llamados tus hijos. Y perdónanos porque aún siendo tus hijos, Señor, no somos obedientes a ti. ¿Cuántas veces pecamos en el día, Señor, con pensamientos que te ofenden? Y tú nos lees, Señor. Lees las intenciones de nuestros corazones. ¿Cuántas veces, Señor, hacemos acciones que no son las que tú esperas de nosotros? Perdónanos, Padre. Límpianos esta mañana. Que el gozo de tu salvación, Señor, sea nuestra vitalidad, nuestra fuerza. Gracias, Señor, porque tu palabra dice que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Hoy estamos delante de ti, Señor. No estamos
para agradar a los hombres, sino para agradarte a ti. Y te damos las gracias, porque estableciste un recordatorio importante para nosotros. A ti sea dada la gloria, el honor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Voy a pedir a mi hermano Reinaldo que pueda pasar, y también nuestro hermano Carlos. No está Joel, ¿verdad? Oremos. Señor, te damos las gracias, Padre, por este momento. Gracias, Señor, porque hoy nos permites participar de este acto, Señor, que tú estableciste para tu iglesia. Señor, y recordamos tu amor, tu sacrificio, Dios, al enviar a tu Hijo a morir por nuestra culpa, por nuestros pecados, para darnos la vida eterna. Y mediante el pan, Señor, recordamos que tu cuerpo fue inmolado, que tu cuerpo fue, Señor, molido por nuestras culpas. Gracias, bendito Dios, porque nos has perdonado. Gracias, bendito Padre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Tu presencia estoy, Señor, para adorarte. En tu presencia estoy, Señor, lleno de amor por ti. En tu presencia estoy, Señor, para adorarte. En tu presencia estoy, Señor, lleno de amor por ti. Y es que todo aquí en tu casa es para ti. La alabanza y la gloria tuya son. Tú eres la razón de mi adoración. Eres todo para mí. En tu presencia estoy, Señor, para adorarte. En tu presencia estoy, Señor, lleno de amor por ti. Y es que todo aquí en tu casa es para ti. La alabanza y la gloria tuya son. Tú eres la razón de mi adoración. Eres todo para mí. La
La palabra del Señor dice así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. En memoria del Señor podemos comer del pan. Te damos gracias, Padre. El Señor hizo tantos milagros mientras estuvo en la tierra. Un día alimentó 5,000, calmó las aguas, resucitó a Lázaro. Pero ninguno de esos milagros y maravillas lo dejó como algo que nosotros pudiéramos estar pendientes de recordar, aunque de hecho los recordamos y los llevamos con nosotros. Pero lo más grande y maravilloso se dio en la cruz. Y queremos darte gracias, Señor, porque sobre toda esa potestad y soberanía tuya, nos marcas un momento crucial en la vida de la humanidad, en la vida del pueblo. Era el cuerpo, ese cuerpo que habría de ser maltratado por causa de nuestro pecado. Eso debía marcar nuestras mentes y nuestros corazones. Muchas veces celebramos muchas victorias, muchos triunfos, pero el triunfo de la cruz es el triunfo más alto, Señor, porque tú venciste la muerte. Fuiste a la cruz, tu cuerpo fue maltratado, pero a causa de ese sacrificio nosotros alcanzamos la salvación. La deuda fue pagada al costo más alto. Señor, ayúdanos a valorar ese sacrificio. Cada día que podamos valorarlo, porque estamos a veces tan pendientes de nosotros, de nuestras cosas, de las cosas de este mundo, que olvidamos valorar el sacrificio de la cruz. Recordarlo esta mañana y recordar el precio de nuestra salvación. El cuerpo clavado en un madero, para que así nosotros pudiéramos disfrutar de una vida eterna contigo. Gracias, Padre. Ayúdanos a ser agradecidos. Ayúdanos a reconocer que el soberano está sobre todas las cosas, que nos da la vida con propósito, la salud con propósito, los recursos con propósito, el tiempo, las fuerzas. Todo eso tiene un propósito, y es que el nombre del Altísimo y Soberano sea glorificado. Ayúdanos para que nosotros seamos ese pueblo agradecido que te da siempre la honra y la gloria. En el nombre de Cristo. Amén. Oremos. Señor, seguimos en tu presencia y en esta mañana, Señor, recordamos el nuevo pacto que estableciste, ese nuevo pacto del cual hoy en día podemos gozar. Y ese pacto que es por medio de tu sangre, Señor, lo recordamos en esta mañana. Vertiste hasta la última gota de tu sangre en esa cruz, Señor. Es un precio muy alto, Señor, el cual nosotros no podíamos pagar. Por esa razón, Señor, estamos agradecidos, Señor, porque a través de tu sangre preciosa, hoy podemos confesar nuestros pecados y saber que nos limpias, Señor, de todo pecado
y de la maldad que hay en nuestro corazón. Y que también podemos acercarnos al Padre confiadamente, porque por medio tuyo, Señor, y ese sacrificio en la cruz, tenemos el acceso directo al Padre. Por eso, Señor, te alabamos y te bendecimos. Y en este acto, Señor, permítenos tomar la copa, recordando esa preciosa sangre poderosa que nos limpia, Señor, del pecado y que nos acerca a ti, Señor, y que nos da esa salvación eterna, Señor, que solamente por medio de ti la obtenemos. Te alabamos, Señor, y te bendecimos y te pedimos que nos ayudes cada día a recordar siempre ese sacrificio, a que cada acción que vayamos a hacer, Señor, recordemos lo que tú hiciste por nosotros, para que lo que hagamos sea siempre para honrar y glorificar tu nombre, Señor. Gracias, Señor, por este momento. Te alabamos, te bendecimos y glorificamos tu nombre, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Cordero, que bajaste del cielo a morir en la cruz para darme la luz de tu gran salvación. Vertiste sangre inmaculada, con la cual mi maldad al morir en la cruz la borraste, Jesús. Hoy yo te alabo, Señor, con todo mi corazón. Cordero, porque eres mi Dios y mi buen Salvador, que moriste por mí. Tú eres el que diste a mi vida esa paz sin igual que en el mundo falaz no la pude encontrar. Por eso mi alma alegre te canta, disfrutando el amor que en la cruz del dolor me extendiste, Jesús. Hoy yo te alabo, Señor, con todo mi corazón. Cordero, porque eres mi Dios y mi buen Salvador, que moriste por mí, que moriste por mí, que moriste por mí. Creo que vamos a necesitar otra bandeja más. No ajustan las copas esta mañana. Qué bendición, ¿verdad? Damos gracias al Señor. Dice la Escritura, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. En memoria del Señor, tomamos de la copa. Padre nuestro, hay gratitud en nuestros corazones, porque la copa amarga fue sobre el Hijo,
y la copa dulce sobre nosotros. Él tomó el dolor para que nosotros tomáramos el gozo de la salvación. Te alabamos esta mañana por tu presencia aquí con nosotros, porque tú has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Señor, danos fuerza y valor cada día para enfrentar a nuestros adversarios con el poder tuyo. Tu palabra dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades. Esas potestades solo pueden ser derribadas con tu poder. Así que, Señor, fortalécenos y que nuestras vidas estén dependiendo plenamente de ti, para que de esa manera también podamos serte fiel. Gracias te damos, Señor, por el sacrificio de la cruz, por la sangre que marcó un pacto a nuestro favor. Gracias sean dadas a ti y presentamos tu iglesia como esa porción que has apartado para tu gloria. Clamamos para que las fuerzas tuyas sean sobre cada uno de mis hermanos. Que tu gracia abunde, Señor, y que tu nombre sea anunciado por cada uno de mis hermanos, por sus vidas y por sus bocas también. En el nombre de Cristo Jesús oramos y la gracia te damos. Amén. Bella historia de su excelsa gloria bajo el Salvador, divino Redentor. Nació en pesebre, despreciado y pobre, varón de lágrimas y de dolor. Oh, cuánto le amo y fiel le adoro. Él es mi vida, mi Redentor, el Rey de gloria vino a salvarme y a revelarme al Dios de amor. Qué gran misterio, tan incomprensible. El Verbo se encarnó y al mundo descendió. El plan oculto revelóse al hombre y por su tierno amor me levantó. Oh, cuánto le amo y fiel le adoro. Él es mi vida, mi Redentor, el Rey de gloria vino a salvarme y a revelarme al Dios de amor. Don admirable, tan incomparable, de plena salvación y eterna redención. El sol divino brilla en mi camino, su luz alumbrará mi
corazón. Oh, cuánto le amo y fiel le adoro. Él es mi vida, mi Redentor, el Rey de gloria, vino a salvarme y a revelarme al Dios de amor. Si usted trajo una ofrenda para el Señor esta mañana, mientras dirigimos un canto, una alabanza al Señor, usted puede pasar a ofrendar. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar su nombre. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar su nombre. Vine a alabar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial. Cambió mi corazón y me enseñó camino mejor. Y esa es la razón por la que digo que vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar su nombre. Vine a alabar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial. Cambió mi corazón y me enseñó un camino mejor. Y esa es la razón por la que digo que vine a alabar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial. Cambió mi corazón y me enseñó un camino mejor. Y esa es la razón por la que digo que vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios.
Vamos a quedar con el pastor Jeremías para los anuncios. Damos gracias al Señor por este tiempo que estamos ya culminando. Y antes que pasen los niños, quisiéramos dar nuestro pésame como iglesia a Alejandro por la pérdida de su suegra, quien a última hora, pues, gloria a Dios, recibió al Señor como Salvador de su vida, ¿verdad? Así que damos gracias al Señor por ello. También estamos muy alegres y gozosos porque hay dos mujeres que fuimos a ver al hospital. A nuestra hermana Leslie, ¿verdad? En un momento difícil, no sabíamos si el Señor nos la iba a dejar, pero aquí la tenemos, ¿verdad? Y yo creo que la tenemos para que como iglesia estemos evidenciando el poder de Dios. Allá está la hermana Leslie, levante la mano, hermana. Sí, ahí tenemos a nuestra hermana Leslie, ¿verdad? Yo quiero decirles, hermanos, que cuando fuimos al hospital, realmente los signos de nuestra hermana eran complicados, ¿verdad? No se miraban posibilidades humanas, pero el poder de Dios va mucho más a la percepción humana, ¿verdad? Y es un testimonio vivo para esta iglesia que ha estado orando por ella y que podemos ver cómo la mano de Dios ha estado operando en su vida. La hermana Raquel hace unos 2, 3 años dijo, bueno, estoy muy alegre porque este es sin duda el último Día de la Madre que voy a celebrar. Era la percepción humana, pero la percepción divina era otra. Recuerdo cuando llegamos al hospital y vimos su situación bastante complicada y igual, hermanos, bien difícil. Y tal vez pensaríamos que no la íbamos a ver por aquí, pero esta mañana cuando la vemos que viene en la silla ahí lista para estar en el servicio, hermanos, solo da ganas de glorificar el nombre de Dios. Ese Dios lleno de poder y de misericordia que nos da a nosotros testimonio de su poder y de esa misericordia. Y hoy nos regocijamos de ver a nuestra hermana Raquel con nosotros. Es una bendición grande. Hermana Raquel, que el Señor siga haciendo esa obra en su vida. Así que nos gozamos. Y queremos también gozarnos también por el grupo de misioneros que nos acompañan en esta mañana. ¿Qué tal si levantamos nuestras manos y los saludamos también, verdad? Así que bienvenidos sean cada uno de ustedes. Bien, creo que ya están los niños, así que vamos a ver si están por ahí los parvulitos para que nos den su versículo. Amén. Qué bonito, qué bonito. Ahora vamos a pedirle a los principiantes, ¿verdad? Vamos a ver dónde están esos principiantes. Vamos a ver si se lo memorizaron, lo lograron.
Bien. Y ahora con los más grandecitos, los primarios. Vamos a ver dónde están los primarios. Así que veo que estamos logrando una iglesia bilingüe, ¿verdad? Qué bueno. Por cierto, están abiertas las matrículas de la escuela Linda Posin, ¿verdad? El mes de julio vamos a tener matrícula los días lunes y martes. Lunes y martes para los padres o abuelos que tienen a sus niños pendientes de matrícula. Así que estará abierta la matrícula lunes y martes. Bien, ahora tenemos los intermedios. Amén. No sé si tenemos de primeros pasos. ¿No? Bien, parece que no tenemos. Queremos recordarles las reuniones que tenemos en la semana y el próximo miércoles tenemos nuestra reunión de oración, ¿verdad? Ojalá que cada uno de ustedes esté procurando ser parte de esa bonita reunión de oración. Clama a mí y yo te responderé. Muchas veces estamos quejándonos en lugar de estarle clamando al Señor, ¿verdad? Y el Señor quiere que le clamemos para que así la gloria de Dios también pueda ser manifiesta. Les animamos también el jueves para las reuniones de grupos casa, igualmente el viernes para la escuela de liderazgo, ¿verdad? Son clases muy necesarias para la iglesia y ojalá que podamos estar el próximo viernes. Vamos a tener 2 viernes seguidos las clases porque no habíamos tenido algunos viernes, así que vamos a tenerla 2 viernes seguidos, ¿verdad? Ánimo, hermanos, y los esperamos el viernes. El sábado tenemos nuestro programa normal, Ictus, y a las 5 tenemos los ministerios, ¿verdad? Así que están todos cordialmente invitados. El domingo tenemos las 2 jornadas. Referente al trabajo en Nueva Suyapa, nuestro hermano Omar va a estar informándonos. Tenemos todavía 50 y fracción de bolsas de cemento que tienen que ser utilizables, ¿verdad? Y no tenemos tanto tiempo para que, así es, ¿verdad, ingeniero? Sí, ¿verdad? Así que tienen que pasar por nuestras manos esas bolas de cemento. Bien, hermanos, tenemos hoy también algo muy importante. ¿Cuántos han cumplido 50 años estos días? Verá que no se cumplen a cada rato, hermanos. Y yo voy a pedir a los encargados de la música que por favor nos acompañen porque vamos a cantarle a la cumpleañera, ¿verdad? De
50 años, que es nuestra coordinadora de la niñez, y es un privilegio tener a una hermana como Ana Tábora, quien ha estado trabajando por muchos años desde su juventud, y esposo también. Damos gracias a Dios por este matrimonio. Y pase, ¿verdad? No aceptamos allá de la silla, ¿verdad? Está bien. Ever. Bien, Los parece dos. que hermana Petri también está cumpliendo años mañana, así es. Josué. Y no sé si hay alguien más. Pamela cumplió el Los 26, podemos cantarles también. ¿Dónde está Pamela? Bien. Dina también, pase hermana Dina, vamos a cantarles. Hoy es el último domingo del medio año, ¿verdad? De junio, medio año, así que vale la pena que les cantemos. Feliz cumpleaños. Feliz, feliz cumpleaños deseamos para ti, que Dios omnipotente te quiera bendecir. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud, felicidad. A Dios le damos gracias que con amor sin par al fin de otro año hermoso te permitió llegar. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud, felicidad. Oremos pues unidos, que te bendiga más, te colme en lo futuro, te dé prosperidad. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud, felicidad. Vamos. Vamos a tener un momento de oración, hermanos. ¿Qué tal si nos ponemos de pie y damos gracias a Dios por estas mujeres trabajadoras, esforzadas en la obra del Señor? Qué bonito. Padre nuestro, ¿cómo no agradecerte esta mañana por estas 4 mujeres que has usado en el ministerio, Señor? Las has usado con la niñez, con las mujeres. Señor, gracias por sus vidas. Gracias, Señor, porque has estado en los momentos difíciles de ellas y has estado en los momentos alegres. Señor, y hoy nos gozamos ante ti, Señor, de los años que les has dado. Y, oh Dios, y rogamos por los años que vas a darles para que sean años de victoria. Señor, guía sus pasos, que la gracia tuya abunde en sus vidas, Señor. Dales la salud, dale, Señor, fuerzas como de águila, Señor, que puedan ser mujeres como han sido hasta acá, esforzadas, valientes, y, Señor, que puedan transmitir ese gozo y esa fuerza también a nuestros niños y a nuestras mujeres y a la iglesia. Gracias te damos por ellas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanas, y no hemos terminado. Quiero también un anuncio, un último anuncio, es que los maestros y los colaboradores nos quedamos, ¿verdad? Nos quedamos porque tenemos algo también especial para la cumpleañera. Así que
Ese es el anuncio. Que el Señor les bendiga y pueden saludarse. Hay también cafecito y galletías ahí para que no se vayan tan rápido. Que el Señor les bendiga.